Primer ejercicio dice, determina el flujo de ese campo que está ahí sobre una superficie S definida por el manto del cilindro. Ojo, la superficie dice que es el manto del cilindro, nada más. Para Z entre 0 y 1, con normales exteriores. Ay, perdón. A la superficie S. ¿Ya? Entonces, es el flujo solamente a través del manto de esa superficie, que es una superficie cilíndrica, ¿no? Ya, entonces vamos primero, antes que todo, a dibujar esta, esta superficie. Nos queda lo siguiente. Si nosotros dibujamos esta superficie, tenemos X, Y, Z. Vamos a dibujar el cilindro. En realidad es un manto cilíndrico, ¿verdad? Eh, Ahí está. La idea es que se centre. Ahí está, se sube. Un cilindro de radio 1 en este caso. Solamente es el manto. Solamente es el manto de ese cilindro. Por lo tanto, yo voy a pintar la superficie, no está considerando las tapas. ¿Y cómo sé yo? Porque dice sobre la superficie S definida por el manto del cilindro tanto en ese intervalo para Z. Ahí te están diciendo qué tan largo es el manto de tu cilindro. Por lo tanto, la superficie está dada por esto que está aquí. ¿Ya? Solo eso, sin las tapas. En un cilindro de radio 1, yo voy a dibujarlo así. ¿Ya? En un cilindro de radio 1 y con altura de 1 también. ¿Ya? Entonces, nos piden el flujo. ¿Y cómo se define el flujo? ¿Cuál es la definición de flujo? Bueno, el flujo se define como una integral de superficie de f punto ds. Esta superficie no es cerrada, ¿ya? Entonces, me interesa primero ver un flujo por definición y después vamos a ver algo con Gauss, ¿ya? Donde ahí vamos a mezclar más cosas y todo eso. Entonces, esta superficie podemos escribirla así, como una integral doble en un dominio D, ¿cierto? En las variables U y B, D, digamos, para U y B, del producto interno de F compuesto con T, U, B, multiplicado por el vector normal que es T sub U plus T sub B, dA, U, B. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos la definición de flujo, de una integral de flujo. No te dijeron integral de flujo del rotor ni nada, sino integral de flujo en general. Por supuesto, T corresponde a la parametrización de la superficie. Nos dicen que las normales tienen que apuntar hacia afuera, ¿ya? Es decir, la normal apuntando en un sentido positivo, normales en sentido externo, ¿ya? Entonces, ¿cómo parametrizo el manto de un cilindro? Tenemos lo siguiente. S es un manto cilíndrico de radio 1, donde Z se va a mover entre 0 y 1. Por lo tanto, para generar un cilindro de radio 1, tengo dos variables. Recuerden que las superficies siempre se parametrizan en dos variables. Entonces, una parametrización para esta superficie que dependa de teta y de zeta, entendiendo que R es constante, se usan las coordenadas cilíndricas y tendríamos
coseno de teta, radio vale 1, seno de teta y z. ¿Ya? ¿Cómo varía cada uno de los parámetros? Entendemos que teta se va a mover de 0 a 2pi para generar el cilindro completo y que z se va a mover de 0 hasta 1. ¿Verdad? ¿Me siguen hasta aquí, verdad? Ya. El campo es f de x y z igual a quién? XY y Z, XZ. XY y Z, XZ. Entonces, F compuesto con T de teta, z va a ser así. X, coseno y seno. Multiplicamos. Coseno teta por seno teta. Y Z. Y es seno de teta. Entonces lo vamos a dejar así. Z, seno de teta. XZ. Z, coseno de teta. ¿Me siguen hasta aquí o no? Recuerden que nosotros parametrizamos y entendemos que esto es X, esto es Y, bueno, y Z está dado, ¿verdad? Ya, entonces tenemos la parametrización, tenemos la composición. Ahora vamos a determinar el vector normal y vamos a ver cuál orientación es la que necesitamos, que es orientación exterior. Entonces tenemos T sub teta, nos queda coseno teta, seno teta, 0, y T sub z, que va a ser 0, 0, 1. Por lo tanto, calculamos T sub teta. Denme un segundito aquí, debería generar otra hoja. Plantilla, esa. Ahí sí. T sub teta cruz T sub z es IJK. Tenemos coseno teta, seno teta 0 y 0, 0, 1. ¿Verdad? Ya. Hagamos el producto cruz como estamos acostumbrados. Y tapamos I, ¿cierto? Al tapar I, te queda solamente seno de teta. J, tapamos J, te queda coseno de teta. K, tapamos K y te queda 0. Por lo tanto, T sub teta plus T sub z va a ser seno de teta, coseno de teta, 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahí me falta un menos. Ahí sí. ¿Está bien? Estaba esperando que alguien me dijera que la derivada de coseno era menos seno. Entonces, de hecho no derivé nada, ¿cierto? No sé si se dieron cuenta, pero T sub teta lo copié tal cual. Nadie me dijo nada. La derivada de coseno es menos seno y la derivada de seno es coseno. No derivé aquí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que cambiar esto. Los veo lentos, chiquillos. Si me equivoco, avísenme. ¿Ya? Si estoy derivando con respecto a teta, te queda menos seno, coseno y 0. Ahí sí. Ya. Estaba mala la T sub teta, no lo había derivado. Solamente había derivado la última componente. Ya, entonces ahora sí. Y tapamos I, coseno de teta. J,
tapamos J, te queda menos seno de teta. Y K, tapamos K y te queda 0. Ahora sí, entonces te queda coseno de teta, seno de teta y 0. Ya. ¿Todo bien ahora sí, cierto? ¿Sí? Ya, confírmenme, chiquillos. Ya, perfecto. No había derivado ya con respecto a teta las primeras dos componentes. Por eso es que tuve que cambiar esa parte. Ya, entonces ahora hagamos el producto interno, ¿cierto? De acuerdo a nuestra definición, tenemos f compuesto con t multiplicado por esto. Entonces nos queda así. F compuesto con t, teta, z, multiplicado por t sub teta cruz t sub z. Veamos qué es eso. Eso es igual. Producto interno. Copiemos el campo vectorial que es este, ¿cierto? Ahí está reemplazado, lo vamos a copiar acá. Listo. Multiplicado por el otro, que es coseno de teta, seno de teta, 0. Ahí está. Camilo, dime. Dime. Sí, está bien orientado. Sí. Como te decía en orientación exterior, ¿cierto? A lo que nosotros nos preocupaba era que tanto la componente I como J de tu vector fueran positivas, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo aquí no hubiera dado con signo menos, me refiero a estos dos componentes, ahí sí nos tenemos que preocupar porque eso significa que la orientación de tu vector va hacia adentro, ¿sí? En este caso z es irrelevante, ¿te fijas? Entonces, por esa razón, como nos dan positivas estas dos, para un teta agudo, ¿cierto? Entre 0 y pi medio, que es suficiente como para tener una idea, podemos decir que la orientación es exterior, ¿ya? Ok. Hacemos la multiplicación. Nos queda coseno cuadrado de teta, seno de teta, más z, seno cuadrado de teta, más 0, ¿verdad? Entonces nos quedaría coseno cuadrado de teta más z, seno cuadrado de teta. ¿Ya? Ese es el producto punto, ¿cierto? Y es esto lo que vamos a meter a nuestra integral en los parámetros que definimos, de 0 a 2pi y de 0 a 1. Entonces nos queda el flujo de este campo vectorial va a ser integral de 0 a 2pi, de 0 hasta 1. Aquí me faltó seno teta. Nos queda, sí, gracias. Coseno cuadrado de teta, seno teta, más z, seno cuadrado de teta, de z de teta. ¿Ya? Ahí está. Ya, entonces hagamos la separación. Integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 hasta 1, coseno cuadrado teta seno teta, de z de teta, más integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 hasta 1, de z, seno cuadrado teta, de z de teta. En la primera parte, al integrar con respecto a z, te queda z entre 0 y 1, es decir, te queda 1. Entonces aquí te queda integral de 0 a 2pi, coseno cuadrado teta, seno teta de teta, ¿verdad? Que cuando integremos te queda z entre 0 y 1 y eso efectivamente es 1 nomás. Entonces no se escribe y queda inmediato. Al otro lado te queda integral de 0 a 2pi, z cuadrado medios. Y voy a aprovechar de descomponer ese seno cuadrado como 1 menos coseno 2 teta partido por 2
de teta, sin olvidar que z se evalúa entre 0 y 1. Entonces sacamos ese un medio, este medio con este medio quedan en un cuarto, entonces aquí te queda integral de 0 a 2pi, coseno cuadrado de teta, seno teta de teta, más un cuarto integral de 0 a 2pi de 1 menos coseno 2 teta diferencial de teta. Ya, entonces observemos lo siguiente. La primera integral es 0, ¿ya? ¿Por qué es 0? Porque el coseno y el seno son funciones 2pi periódicas, por lo tanto, cuando yo haga el cambio de variable, tienen el mismo valor tanto en 0 como en 2pi. De hecho, lo podemos observar. Si nosotros hacemos en nuestra primera integral el cambio de variable w igual coseno de t, dw va a ser menos seno t de t, teta mejor dicho. Ahí sí. Y si usted hace teta igual 0, coseno de 0 es igual a 1, es decir, w toma el valor 1. Y si teta vale 2pi, misma historia, queda coseno de 2pi y eso también es 1. Entonces los límites de integraciones quedan igual, ¿verdad? Por lo tanto, eso obliga inmediatamente a señalar que la integral de 0 a 2pi de coseno cuadrado teta, seno teta de teta, es 0, ¿verdad? Esta. Entonces, esa queda igual a 0. Y por lo tanto, el flujo dependería solamente de la segunda integral. Entonces, podemos decir que phi, el flujo, es un cuarto integral de 0 a 2pi, 1 menos coseno, 2 teta, diferencial de teta. Hacemos el cálculo y nos queda un cuarto teta entre 0 y 2pi menos seno de 2 teta partido por 2 entre 0 y 2pi. Si usted se fija, en 2pi te queda seno de 4pi y en 0 te queda seno de 0. Ambos valores son 0, por lo tanto esa integral vale 0. Si evaluamos esta otra parte, el flujo nos estaría quedando entonces en un cuarto por 2pi. Por lo tanto el flujo vale pi medios. Ese es el flujo a través del manto. ¿Se entendió, chiquillos? ¿Dudas? ¿Está todo claro? ¿Sí? Perfecto. Ya, entonces ahora vamos a ir a la siguiente pregunta. Ya, aquí tenemos la orientación. ¿A qué te refieres con explicarlo? A uno lo entiende, ya mira. T sub teta cruz T sub z, ¿ya? Que es el vector normal a la superficie, ¿ya? Este T sub teta, T sub z nos dio coseno teta, seno teta, cero. Yo voy a traer la superficie acá para que lo observen, ¿ya? Voy a traer esta superficie. Ya, si usted tiene duda de si el vector que le dio es orientado correctamente, usted lo que tiene que hacer simplemente es darse un valor de teta o de zeta, en este caso que son las variables, para saber en dónde estamos. Recuerde que usted está trabajando con coordenadas cilíndricas. ¿Cuál sería la diferencia si me pidieran un flujo incluyendo las tapas? Que si incluyen las tapas, la superficie estaría acotando una región interior y la superficie sería regular a trozo. Entonces ahí tú podías usar el teorema de la divergencia de Gauss. ¿Ya? Ahí puedes usar el teorema de Gauss
O, si lo quieres hacer por definición, tendrías que hacer un flujo sobre tres superficies. El manto, la tapa de abajo y la tapa de arriba y después sumar esos flujos. ¿Se entiende? Ya. Entonces, vamos a ver el tema de la orientación. Fíjense, cuando yo aplico coordenadas, ¿cierto? Aquí voy a pintar un poquito acá abajo para mostrarles que la... Ahí no estoy incluyendo la tapa, sino que simplemente lo estoy mirando desde el frente, ¿ya? Cuando yo defino coordenadas cilíndricas, yo defino un teta y un zeta, ¿ya? Quiero mostrarles cómo se construye eso. Acuérdense de las coordenadas cilíndricas. En las coordenadas cilíndricas yo tengo un teta que se lee en sentido antihorario, por lo tanto eso significa que voy desde X hacia Y, voy en ese sentido de lectura, y un Z, ¿ya? Entonces yo tomo un punto aquí, y además tengo un Z que puede ir en cualquier parte, y ese punto está sobre el cilindro. ¿Se entiende esa idea, verdad? ¿Sí? Ya, yo quiero que ese vector, ya, que el vector normal, que es el que está arriba, en ese punto apunte hacia afuera. ¿Ya? Entonces, una forma de poder saber si tu vector apunta en sentido correcto es que te des un valor de teta en este caso, porque depende solo de teta. Por ejemplo, y ustedes me dirán, profe, ¿y qué valor me puedo dar? Cualquiera, uno fácil, por supuesto. Entonces, por ejemplo, si teta vale cero, ¿ya? Si teta vale cero. Si teta vale cero, usted se da t sub teta cruz t sub z en teta igual cero. Te queda coseno de cero, seno de cero y cero. Y el vector 1, 0, 0 es un vector que en X es positivo. Por lo tanto, en θ igual 0, que este es el ángulo θ igual 0, el vector está apuntando hacia 1, hacia afuera. Por esa razón es positivo. Si yo, por ejemplo, me diera t sub θ cruz t sub z, supongamos, en θ igual pi medio, 90 grados. ¿Dónde está 90 grados? 90 grados está acá. Te queda coseno de pi medios, seno de pi medios, 0. Está apuntando en 1 hacia allá. Apunta en la dirección de J. Entonces se ve claramente de que este vector define normales que apuntan hacia afuera. ¿Se entiende ahora o no? Perfecto. Ya. Ahí Rodrigo hace una pregunta bastante interesante. Dice, profe, entonces en ese caso no se puede hacer por Gauss, porque lo hizo por Gauss y llegó a lo mismo. Bueno, lamento informarte de que para poder usar Gauss, la superficie en la cual yo estoy trabajando tiene que ser cerrada. Si la superficie no es cerrada, no se puede usar Gauss. Yo podría usar Gauss, pero tengo que justificarlo. ¿Cómo? Yo tendría que tapar esta superficie, porque yo acá tengo un cilindro, de hecho lo voy a dibujar, ¿ya? Ahí tiene un cilindro, ¿ya? En donde solamente estoy viendo el manto, nada más. Ahí lo voy a dibujar sin tapa. Ahí está el cilindro, solamente el manto. Entonces, ¿qué pasa? Como estoy solamente trabajando con el manto, ¿ya? Yo acá tengo mi superficie, que sería esa, y para poder usar el teorema de Gauss tendría que tener este cilindro cerrado con las dos tapas. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo puedo yo justificar la aplicabilidad de Gauss en este caso? Lo que yo tendría que hacer, si yo quisiera usar el teorema de la divergencia, es decir, mire, yo no tengo tapas, pero voy a hacer una superficie que sea el cilindro con las tapas incluidas. ¿Me explico? Entonces, yo acá tengo una superficie, supongamos, le vamos a llamar S sub 2. Tengo otra superficie hacia abajo llamada S sub 3
Y yo quiero aplicar Gauss aquí. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, usted define una superficie cerrada, regular a trozos, que encierra una región, que es una región que no tiene ningún problema, ¿cierto? Donde el campo tiene derivadas parciales continuas en ese abierto y todo lo demás. Entonces, usted tiene S, S2 y S3. ¿Qué hace? Definimos, qué sé yo, E como la superficie S unida a la superficie 1 unida a la superficie 2. Si yo pienso que E es la curva, es la superficie que está considerando las tapas, yo sobre E puedo usar el teorema de Gauss. Pero a mí me están pidiendo el flujo sobre la superficie S, que es solamente el manto. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. La integral sobre E de f punto ds va a ser igual a la integral, ¿ya? Sobre S de f punto ds más la integral sobre S sub 1 de f punto ds 1 más la integral sobre S sub 2 de f punto ds. ¿Se fijan? Entonces ahí yo tengo justificado el hecho de que, mira, yo puedo aplicar Gauss sobre E, porque esa es una superficie cerrada. Entonces esta la resuelvo usando Gauss, ¿ya? Y la que a mí me están pidiendo, que en este caso sería esta que está acá, la tendría que despejar como una ecuación. Es decir, como a mí me interesa la integral de superficie amarilla, usted dice, mire, digo, bueno, la integral de superficie de f punto ds, que es la que yo quiero, va a ser la integral sobre e menos estas dos. Estas son ecuaciones, entonces esta cuestión la tiramos para el otro lado restando. Entonces te queda la integral sobre e de f punto ds sub e menos la integral sobre la superficie 1 f punto ds1 menos la integral sobre s sub 2 de f punto ds2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esta integral sobre la superficie X cerrada se puede resolver por Gauss. En cambio, estas dos se tienen que hacer por definición, porque S1 y S2 no son superficies cerradas, son superficies nomás. Entonces ahí tendría que parametrizar S1, calcular el vector normal, evaluarlo en el campo y todo lo demás. ¿Te fijas? Entonces ahora tú me vas a decir, sí, profe, pero es que yo llegué al mismo resultado. Está bien, pero eso no siempre sucede. Lo que sucede es que el flujo a través de las tapas es cero. Y como el flujo a través de las tapas es cero, por esa razón, la integral de Gauss y la integral del manto son iguales. ¿Te fijas? Pero eso no significa de que eso sea válido. ¿Te fijas? Porque en este caso, particularmente en este sentido, porque el campo es así, porque las superficies tienen esa característica, te daría que estos dos son cero. Y por esa razón es que son iguales. Pero eso no siempre es así. ¿Se entiende? Ya, súper. ¿Ya? Entonces, cuidado. Si quiere usar Gauss, usted puede cerrar efectivamente, usted tiene la superficie y dice, mire, si yo le pongo las tapas, puedo usar Gauss, pero tiene que restarle al flujo del manto las dos tapas. Y es eso lo que estamos haciendo aquí. ¿Vale? De hecho, sin ir más lejos, yo tengo un ejercicio que quiero hacer por ustedes, donde se aplica el teorema de Gauss y se aplica eso, precisamente eso. Entonces, quiero que lo revisen. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí está. En el modelo 3 hay un ejercicio, que es este, que se da como indicación usar el teorema de la divergencia, pero nos encontramos con un problema, ¿ya? De hecho, lo vamos a mirar. Miren, dice, determina el flujo, ¿ya?
de este campo vectorial que ustedes están viendo aquí, a través de una superficie S formada por el manto de un cono, Z menor o igual 2, orientado hacia afuera del manto del cono, y el anillo x cuadrado más y cuadrado entre 1 y 4. Z igual 2, es decir, este anillo está a esa altura, orientado hacia arriba. Y te piden usar el teorema de la divergencia como indicación. ¿Por qué te dan esa indicación? Porque si ustedes se dan cuenta, el campo vectorial es horrible. Entonces, tratar de parametrizarlo con esas expresiones van a quedar integrales muy feas. Entonces, obviamente, aquí sí conviene usar el teorema de la divergencia. Pero antes de meternos con el teorema de la divergencia, lo primero que usted tiene que hacer, independiente de si lo usa, si no lo usa, si se va por definición, por lo que sea, lo primero que tiene que hacer es analizar de qué superficie estamos hablando. Entonces, a modo de solución, lo primero que vamos a hacer es describir S. S es un manto de Z, raíz de x cuadrado más y cuadrado, en Z menor o igual que 2. Es decir, de 2 para abajo solamente. Y el anillo 1 menor o igual a x cuadrado más y cuadrado, menor o igual que 4, en Z igual 2. O sea, ese anillo se produce a la altura de Z igual 2. Entonces vamos a dibujar eso, a ver. Esto queda así. Siempre cuando usted se enfrenta a una integral de superficie, analice de qué superficie está trabajando, porque esa es la clave. Y después uno se mete con los teoremas y ver todo eso. X y Z, dibujemos nuestro anillo. Voy a poner Z igual 2 justo ahí, ¿ya? ¿Ya? Ahí. Voy a dibujar otro anillo, otro círculo, ¿ya? Ahí está. Y vamos a dibujar, ¿ya? ¿Ya? Ahí está el cono en Z menor o igual que 2. Ya. Entonces, esto es, tenemos el anillo justo en 2, ¿ya? En Z igual 2 ahí. Tenemos además el manto del cilindro, o sea, el manto del cono, perdón, en Z que va de 0 hasta 2, porque además Z tiene una raíz, entonces Z claramente es mayor o igual a 0. Entonces, ¿cuál es la zona? ¿Cuál es la superficie aquí en cuestión? Si usted se fija, el anillo es ese, ¿verdad? Ahí está el anillo. Ese es el anillo. Y el manto cilíndrico, o sea, el manto cónico, perdón, es este que está acá, ¿verdad? Ese es el manto del cono. ¿Ya? Ese es el manto del cono. ¿Me sigue? ¿Se entiende cuál es la superficie, verdad? Ya, súper. Entonces tenemos el anillo en 7 igual 2 y el manto del cono. Entonces si uno lo mira, dice, oye, pero que está casi abierto. O sea, está casi cerrado. ¿Qué es lo único que le falta para ser cerrado? A ver, como que falta ponerle una tapita, ¿cierto? En esa parte que está como en blanco, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Falta como una tapita ahí. Entonces, claro, lo que vamos a hacer es definir una superficie cerrada, es decir, yo voy a pintar ahí, le voy a poner pasta muro, no sé, lo que ustedes quieran, y vamos a definir una superficie cerrada y le vamos a restar el flujo sobre esa tapita.
que a dicho sea paso es de radio 1, porque ya nos dijeron que el anillo iba entre 1 y 2, ¿verdad? Por lo tanto, esto de aquí, ¿ya? Eso de ahí es de radio 1. Esto de acá es de radio 2, por si alguien tenía alguna duda. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es definir una superficie, ¿ya? Vamos a definir esa superficie y luego, ¿ya? Le vamos a restar esa tapita y ahí tenemos el flujo sobre la superficie que está en amarillo. Entonces decimos lo siguiente: CA E igual a S unión S sub 1. Luego, la integral de superficie sobre E de F punto de S sub E, que sabemos que es una superficie que acota a una región que está, ¿cierto? Es una superficie cerrada, regular por pedazos, donde el campo además es de clase C1, ¿cierto? O sea, esta integral la podemos hacer perfectamente por el teorema de la divergencia. Esto va a ser igual a la integral de superficie sobre S de f punto de S más la integral de superficie sobre S sub 1 de f punto de S sub 1. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Entendemos que esto de aquí es S y que esto de acá es S sub 1. Por supuesto, todo tiene que ir con normal exterior, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar primero sobre E, que es toda la superficie. Ya. E es el cono con su tapa. Entonces, esta superficie es regular a trozos, ¿cierto? Es una superficie regular por pedazo. Y además F es de clase C1 sobre E, ¿cierto? Sobre E y el interior de E. Entonces no tiene ningún problema en aplicarse el teorema de la divergencia. Entonces, aplicamos Gauss y te queda lo siguiente. Vamos a ir a buscar el campo. X seno z más y cuadrado. F, X y Z es X seno de Z más y cuadrado. Después tenemos Z cubo menos Y. Y después tenemos X cuadrado más coseno Z. Entonces, ¿qué te dice? La integral sobre E de F punto de S sub E no es otra cosa que la integral triple sobre la región que envuelve E, que le voy a llamar R, o interior de E. No el interior de E, sino que lo que encierra E, que le podríamos llamar R, ¿ya? Que es lo que está dentro del cono, por decirlo así. De la divergencia de F de A, de B, perdón, de B, X y Z. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a calcular la divergencia del campo. La primera componente de tu campo es P, la segunda es Q, la tercera es R. Entonces la divergencia
la divergencia de f no es otra cosa que de p a de x, de q a de y, de r a de z. Entonces, hagamos eso. De p a de x te queda seno de z. De q a de y te queda menos 1. De r a de z te queda la derivada de coseno menos seno. Entonces, si usted se fija, la divergencia le queda seno z menos 1 menos seno de z. Se van. Te queda una divergencia constante, que es lo que uno esperaría, ¿no? Es bueno eso. Por lo tanto, la integral sobre e de f punto ds sub e es la integral triple sobre la región R, ¿verdad? De la divergencia, que es menos 1, por dv, x y z. Entonces usted saca el menos, le queda menos integral sobre la región R de dv, x y z. Consulta, chiquilla y chiquillo, la integral triple sobre una región R del dv, ¿qué es? ¿No es el volumen de R? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿cierto? Por lo tanto, esto es igual a menos, por el menos de afuera, el volumen de la región R. Entonces tú te dices, bueno, ¿y quién es el volumen de R? ¿Quién es R primero? R es todo lo que está dentro. Entonces, aquí tenemos un cono de radio 2 y de altura 2. Entonces, R es un cono de radio 2 y altura 2. Y yo les quiero recordar que el volumen de un cono va a ser un tercio del área de la base, que es un círculo, sería pi por el radio al cuadrado, todo eso multiplicado por la altura del cono, ¿verdad? Porque yo puedo usar geometría elemental. Si yo veo que no tengo que hacer ningún tipo de cambio de coordenada, de ninguna característica, yo llego y uso geometría elemental y no tiene nada de malo. El radio del cono es 2 y la altura del cono es 2. Entonces usted pone aquí un tercio pi por 2 al cuadrado por 2. Y eso sería 8 tercios de pi. ¿Se fijan? Entonces ya tenemos el volumen de R. Y por lo tanto tenemos la integral de flujo, que sería menos 8 tercios pi. ¿Se entendió esta primera parte, no? ¿Está todo bien? ¿Sí? Ahora, alguien me podría decir, profe, ¿sabe que a mí no se me hubiera ocurrido aplicar el volumen? Podría haber usado la integral triple. ¿La podría haber hecho con algún sistema coordenado? Claro que sí. Puede usar esférica, aunque yo usaría cilíndrica. ¿Ah? Es bastante fácil notar lo siguiente. Supongamos que no se acordó y no sabe cómo calcular esto, ¿verdad? Entonces, usando cilíndricas, yo lo voy a dejar expresado, ¿usted lo calcula? X, R coseno de teta y R seno de teta y Z igual Z. Recuerda que el cono tiene ecuación Z igual raíz cuadrada de X cuadrado raíz cuadrada. Entonces usted dice, bueno, ¿y cómo se mueven los parámetros? Teta se va a mover de 0 a 2pi, R se va a mover de 0 hasta 2, ¿cierto? Porque el cono, estamos hablando del cono completo, el radio máximo es 2. Y Z se va a mover desde este plano
que se llama z igual 2, ¿cierto? Y como cota inferior va a tener la superficie del cono. Entonces usted tiene que z se va a mover del cono, que es R, hasta el techo, que en este caso sería el plano z igual 2. Entonces usted calcula esa integral y le queda de 0 a 2pi, de 0 a 2, de R hasta 2. No olvide que esta es una integral triple, por lo tanto puede usar jacobiano. El jacobiano aquí sería el jacobiano de la transformación por coordenadas cilíndricas R, de Z, de R y de teta. Y así llega. ¿Se entiende, no, chiquillos? Si no se acuerda del volumen de un cilindro, de un cono, puede llegar y aplicar esa integral y no habría ningún problema. ¿Está todo ok? Ya. Ok, ya tenemos una primera parte. La primera parte del problema era obtener el flujo de la superficie completa. Listo. Recuerde que nuestro objetivo es obtener el flujo a través de S. Por lo tanto, mi incógnita, ¿ya? Mi incógnita la voy a pintar con morado, es esta. Esta es mi incógnita. Eso es lo que me interesa obtener. Y nosotros dijimos que era la tapa completa menos la tapa que le pusimos, que es esa tapa celeste. ¿Ya? Entonces, esta parte ya está ok. Ahora nos vamos a preocupar de eso. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Vamos a calcular la integral sobre la superficie S sub 1 de F punto ds1. S1 es un disco de radio 1, la tapita que le pusimos, en Z igual 2, ¿verdad? Esa tapita. Llega hasta 1, ¿verdad? Es un disco de radio 1 en Z igual 2. Entonces, como esta superficie no es cerrada, tenemos que hacerlo este flujo por definición, ¿ya? Quiero dibujarlo de todas maneras para que no nos perdamos. Estamos hablando de el flujo a través de una tapita celeste, que es esa, ¿verdad? Esta es la tapita. Y esta tapita es de radio 1 y está posicionada en Z igual 2. ¿Ya? Este es el eje Z. Entonces, vamos a parametrizarla. Recordemos que el flujo, el campo, va a ser X seno de Z. Lo voy a copiar, de hecho. ¿Ya? Lo voy a copiar mejor para evitar errores de escritura. ¿Ya? El campo, en esta oportunidad, es esto, ¿verdad? Ahí está. Ya, entonces, dicho eso, nos queda lo siguiente. T, ¿de qué depende? Este radio es constante, ¿cierto? Depende de R y de teta. Y Z es constante porque está en Z igual 2. T, R teta, te queda. Como es un disco, R coseno, R seno. Y Z, como está en Z igual 2, constante. R se va a mover de 0 hasta 1. Y teta se va a mover de 0 a 2pi. Es solo ese disquito que está ahí. ¿Verdad? Entonces ahora hacemos el producto punto. O sea, producto cruz, perdón. T sub R te queda coseno teta, seno teta, 0, T sub teta, te queda menos R seno, R coseno y 0. Hacemos T sub R cruz T sub teta
nos queda lo siguiente. I, J, K. Entonces tenemos coseno de teta, seno de teta 0, menos R seno, R coseno y 0. Como sabemos de las propiedades del determinante, yo puedo hacer lo siguiente. Pivotear con K tongo, como tengo una columna completa en 0, eliminamos ahí, multiplicamos cruzado y pivoteamos con K. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos K tongo, te queda R coseno cuadrado, más R seno cuadrado, eso es KR o RK tongo. Las otras componentes son 0. Si no aparecen es porque son 0. Por lo tanto, aquí tendríamos 0, 0, R. Como R es mayor que 0, claramente este vector normal apunta en dirección positiva. ¿Verdad? Apunta en dirección positiva. Perfecto. Ya, hagamos entonces la composición y todo lo que corresponde a eso. F de t, r, teta, va a ser la primera componente no importa. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el flujo, cuando usted lo hace por definición, voy a devolverme un poco al ejercicio anterior que hicimos, usted multiplica, hace el producto punto de f compuesto con t y el vector normal que obtuvo. Si nosotros miramos este ejercicio, nos damos cuenta de que el vector normal solamente tiene componente en z. Entonces, al multiplicarlas por 0 el campo vectorial compuesto, van a quedar 0. Entonces, no tiene mucho sentido hacer la composición. Entonces, escribámosle alfa, r, teta, beta, r, teta. Y la tercera sí me importa, porque esa es la única que aparece. Entonces, la tercera es x cuadrado, es decir, r cuadrado, coseno cuadrado de teta, más coseno de z, pero z vale 2, entonces te queda más coseno de 2. Ahí está. Hacemos entonces el producto interno de f compuesto con t, r, teta, multiplicado por t sub r cruz t sub teta. Y ahora tenemos lo siguiente. Primera con primera, por eso no la escribimos de hecho, 0 por cualquier cosa da 0. Segunda con segunda, 0. Tercera con tercera. Entonces la tercera con tercera se aparece y te queda r por r cuadrado, r cubo, coseno cuadrado de teta, más r coseno de 2. ¿Ya? Entonces, eso es lo que metemos a nuestra integral y nos queda. Integral sobre la superficie C1 de f punto ds sub 1 es integral de 0 a 2pi de la integral de 0 hasta 1 de r cubo coseno cuadrado de teta más r coseno de 2 de r de teta. ¿Y cómo estaría quedando esto? Bueno, esto queda así. Integral de 0 a 2pi, r a la cuarta cuartos, entre 0 y 1. Transformemos este coseno cuadrado, te queda 1 más coseno, 2 teta, dividido en 2, de teta, más, calculamos la segunda integral, te queda r cuadrado medios, entre 0 y 1, coseno de 2, integral de 0 a 2pi, diferencial de teta. Yo ahí me salté varios pasos que tienen que ver con cálculos intermedios asociados a la integral, ¿no? Ya. Al hacer las cuentas, nos queda entre 0 y 1, que es un cuarto, ese 2 con ese 4 se multiplican, queda un octavo. Integral de 0 a 2pi,
1 más coseno 2 teta de teta, más al otro lado te queda 1/2 coseno de 2 por teta entre 0 y 2pi, que simplemente es 2pi. Simplificamos aquí, calculamos la integral, te queda 1/8 teta seno 2 teta sobre 2 entre 0 y 2pi, más pi por coseno de 2. Entonces, en 2pi, chao, y en 0 también, chao. Hacemos el cálculo, te queda 1/8 por 2pi, más pi por coseno de 2. Y esto sería pi cuartos más pi por coseno de 2. Listo. Entonces, la integral sobre s sub 1 de f punto de s sub 1 no es otra cosa que pi cuartos más pi por coseno de 2. Este resultado viene a completar esta parte del problema. Recuerden que nuestro objetivo era obtener la integral que está pintada de morado. Entonces reemplacemos todo. Finalmente, finalmente. Primero la integral que hicimos por Gauss. La integral que hicimos por Gauss nos dio, por acá abajo estaba, menos 8 pi tercios. Eso es igual al flujo que me pedían, más la integral sobre s sub 1 que nos dio pi cuarto más pi por coseno de 2. Entonces esto lo tratamos como una ecuación. Simplemente esto que está aquí se despeja y te queda integral f punto ds va a ser menos 8 pi tercios menos pi cuartos menos pi coseno de 2. Y ahí usted hace la cuenta, le queda menos 32 menos 3 por pi partido por 12 menos pi coseno de 2. Es decir, menos 35 pi sobre 12 menos pi coseno de 2. Y ahí estaría resuelto el ejercicio.